Good morning again. It's a delight to see you. I have your Bible, brother. We want to welcome those from the Church of the Nations who are here with us this morning, worshiping together with us on this day. They have come. Some of our family has traveled all the way from Baton Rouge to be here with us. And if you're a guest from another place, we're thankful that you are here this morning. Queremos darle las gracias a todos por estar acá, gracias a la Iglesia de las Naciones que también nos acompaña y a muchas de nuestras familias que vienen de Luisiana. We're going to read this morning from Luke chapter 2, and we will read the passage, the entire passage we're not going to read. We'll just read from verse 6 through 12, I think it is, maybe 8 through 12. I'll see in a minute when we get it up there. 8 through 12 is what we're going to read. Let me give you the context of what we're doing. You've already seen it. Joseph and Mary have gone to Bethlehem. She has given birth, and now we move the scene to the shepherds who are in the field. Ok, vamos a comenzar leyendo Lucas 2 del 6 al 12, o de pronto hasta el 18. 8 al 12. Del 8 al 12. Hay un contexto dentro de esto que es que María ya ha dado a luz. Yeah, we're going to read now. Stand to your feet if you would, please, in honor of the Word of God. Pónganse de pie por ahora, vamos a leer la palabra de Dios. I'll read first, and then Vladimir will follow in Spanish after I have read the whole passage. Now there were in the same country shepherds living out in the fields, keeping watch over their flock by night. And behold, an angel of the Lord stood before them, and the glory of the Lord shone around them, and they were greatly afraid. Then the angel said to them, "Do not be afraid, for behold, I bring you good tidings of great joy, which will be to all people. For there is born to you this day in the city of David a Savior, who is Christ the Lord. And this will be the sign to you. You will find a babe wrapped in swaddling clothes, lying in a manger." Okay, Lucas 8, del 8 al 12 dice: Habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. He aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Father, I pray you'll bless the word this morning. I pray that you will teach us, Father, and that you will lead us. And I ask this in Jesus' name. Señor, te pedimos que bendigas esta palabra. Te lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesucristo. Amen. Amén. You can be seated. This morning I want to speak to you about the guardians of the flocks. Esta mañana queremos hablarles acerca de los guardianes del rebaño. These shepherds have a very important lesson to teach us. Estos pastores tienen una importante lección que enseñarnos. Now, something I've heard recently many times, there's nothing in the Word of God by accident. Algo que he escuchado muchas veces recientemente es que nada está en la palabra de Dios por accidente. Even this word about the shepherds is there to teach us a lesson from God. Aún esta palabra acerca de los pastores está ahí para enseñarnos algo acerca de la palabra de Dios. Now, if I had time, I would speak to you about 3 things I've learned in this passage, but I don't have that time. Si yo tuviera más tiempo, les enseñaría 3 cosas
que he aprendido de esta palabra, pero no tenemos tanto tiempo. I'd speak about the prophecy unfolding, Hablaría de la profecía que se está revelando, the proclamation that's unhindered, de la proclamación que no tiene obstáculos praise unending. y la alabanza sin término. But we're going to spend our time speaking about the prophetic nature of this story of the shepherds. Pero vamos a solo a hablar de la naturaleza profética de esta parte del nacimiento de Cristo. So let's begin by looking at the sovereign guidance of God in this story of the prophecy unending. Entonces vamos a comenzar mirando la soberanía de la guía de Dios. Listen to me. The guidance is always based on the settled word of God. Psalm 119, verse 89. La guía siempre está basada en la palabra escrita del Señor. Salmos 119, 89. Now, go ahead and read it. It's back here. Yeah. 119. Your word, O Lord, is settled forever. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Now, that settled word also becomes a certain word. So his guidance is through a certain word in Scripture for us. Esa palabra se convierte en una palabra específica que demuestra la guía del Señor. I want you to see what it says in Micah chapter 5 and verse 2. Quiero que miren Micaelas 5, verso 2. The word of God says this, "But you, Bethlehem, Ephrathah, though you are little among the thousands of Judah, yet out of you shall come forth to me the one to be ruler in Israel, whose goings forth are from old, from everlasting." La palabra dice, pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. All right, listen, this is important because there's more than one Bethlehem. This specifies which Bethlehem the Lord's speaking of. Esto es muy importante porque hay más de una Belén y el Señor está apuntando específicamente a una de esas Belénes. But wait a minute, he has said something before Micah chapter 5 that I think you need to see. It's back in chapter 4, and I want you to look at chapter 4, and we're going to look at 2 verses there, 8 and 9. Pero hay algo más importante también dentro de esta palabra que tenemos que mirar en Micaeas 4 y vamos a mirar dos versículos de ahí, el 8 y el 9. 9. Así es. Listen to the word of God. And you, O tower of the flock, what a strange name, the stronghold of the daughter of Zion, to you it shall come, even the former dominion shall come, the kingdom of the daughters of Jerusalem. Now why do you cry aloud? Is there no king in your midst? Have your counselors perished? For pangs have seized you like a woman in labor. Y dice, y tú, oh torre de rebaño, que el pastor dice que es un nombre como muy raro, fortaleza de hija de Sión, hasta ti vendrá el señorío primero, el reino de la hija de Jerusalén. Ahora, ¿por qué gritas tanto? ¿No hay rey en ti? ¿Pereció tu consejero que te ha tomado dolor como de mujer de parto? If you were reading some versions, it wouldn't have, instead of the tower of the flock, the words Migdal Eder. En otras versiones, en vez de torre del rebaño,
dice Migdal Eder. Migdal Edel. And that is a very important phrase. This is not the first time it's mentioned in Scripture. Y esta es una muy importante frase porque no está mencionada solo una vez en las Escrituras. To be able to show you how God is guiding, I need to teach you the law of the first mention. Para enseñarle la ley por la que Dios está guiando, necesitamos primero entender la primera mención. And the first mention teaches that God says something in order to show His perfect plan. Y la ley de la interpretación de primera mención nos enseña que Dios tiene algo para mostrarnos que su plan es perfecto. All right, I'm not going to read the passage, but Genesis 35:21 is the first mention of Bethlehem and Ephrata. No vamos a leer ese pasaje, pero en Génesis 35:21 está la primera mención de la torre del rebaño en Belén. All right, Rachel has given birth and she's died here. Rachel ha dado nacimiento y ha nacido en ese momento, ha muerto en ese momento. She named her son when she died, the son of my sorrow. Ella nombró a su hijo el hijo de mi dolor en el momento que murió. But Jacob renamed him the son of my right hand. Y Jacob le dio un nuevo nombre diciendo el hijo de mi mano derecha. Of course, we're speaking about Benjamin when we say that. Y estamos hablando de Benjamín cuando estamos hablando de este pasaje. Listen, both names, the son of my sorrow and the son of my right hand, are prophetic. Los dos nombres son proféticos. The Bible shows us that Jesus is called the man of sorrows. La Biblia nos muestra que Jesús es el hombre llamado el hombre del dolor. In Psalm 110, we learn in Scripture that the Lord said unto my Lord, sit at my right hand. En los Salmos 110 dice que bajo el Señor, Él está sentado a la mano derecha. So never think what is happening to us is happening because God's lost control. Entonces nunca piensen que lo que nos está pasando alrededor es porque Dios ha perdido control. Here we have in Genesis, we have the story of Rachel at Bethlehem, and it says specifically at the tower of the flock. Aquí en Génesis está hablando de Rachel y en ese momento él habla de la torre de los dolores, del rebaño. Sorry. And the scripture then later shows us in Micah chapter 4 that he's going again to the tower of the flock. Y más tarde las escrituras nos muestran en Micaela que él también está hablando de la torre del rebaño. The scripture is very clear that God is speaking about the tower of the flock at Bethlehem. La escritura está muy clara que el Señor está hablando de la torre del rebaño en Belén. So God's not lost control. So Dios no ha perdido el control. We're fast forwarding to the time of the shepherds again. Estamos moviéndonos hacia el frente, hacia el futuro en el tiempo del Señor. Israel is looking for the Messiah. Israel está buscando por el Mesías. They found oppression by one nation after the other. Ellos encontraron opresión de una nación a otra nación. Now the Romans are there. Ahora los romanos llegan ahí. Now there's this half-crazed man with a God complex. Y tienen este hombre loco con un complejo de Dios. He's in charge of the Roman government. Él está a cargo del gobierno romano. His name is Caesar Augustus. Su nombre es César Augusto.
God is going to use Caesar Augustus for his perfect plan to take Joseph and Mary from Nazareth down to where? Down to Bethlehem. Dios tiene un plan perfecto y va a utilizar a César Augusto para mover a María y a José de Nazaret a Belén. Now listen, God will not let his settled and certain word fall to the ground ever. Escuchen bien que Dios no va a dejar su palabra caer en ningún terreno. The Bible is certain for us. La Biblia es muy certera para nosotros. The Bible teaches us that God took Joseph and Mary all the way back down to Bethlehem. La Biblia nos muestra que Dios tomó a José y a María desde Nazaret hasta Belén. Because the Messiah had to be born in Bethlehem. Porque el Mesías tenía que nacer en Belén. They understood that. Ellos entendieron eso. The Lord had not lost control. El Señor no ha perdido el control. He doesn't lose control in 2020. Él no pierde el control ni siquiera en el 2020. Nothing about this year has taken him by surprise. Nada de este año lo ha tomado por sorpresa. I have news for you. Tengo He won't lose control in 2021. Tengo noticias para ustedes. Él tampoco va a perder control en el 2021. Not even with the probability of a fraudulent election. No, ni siquiera con la probabilidad de que haya una elección fraudulenta. Not even with a failing world economy. Ni siquiera con una economía que está fallando a nivel mundial. God does not lose control. Dios no pierde el control. He's in control of Joseph and Mary through Caesar Augustus. Y Él está en control de José y María a través de César Augusto. So here we have them in Bethlehem. So aquí los tenemos a ellos en Belén. And they give birth. Y ellos dan nacimiento. And the Bible says he's in a manger. Y la Biblia dice que está en un pesebre. This is where you need to understand the tower of the flock. Aquí es donde tienen que entender la torre del rebaño. The tower of the flock was a large edifice. La torre del rebaño era un gran edificio. And this tower had a room in the bottom with a manger in it. Y esta torre tenía un cuarto en la parte de abajo con un pesebre. But outside it had an area where they would birth the lambs. Y afuera tendrían un área donde ellos darían nacimiento a los corderos. So here the shepherds are guarding the flocks. They're not at the tower, they're out in the fields. Y entonces aquí los pastores están cuidando al rebaño, no adentro de la torre, sino afuera. Most shepherds were some of the lowest of the low in Jewish society. La mayoría de los pastores eran de la clase más baja de todas en la sociedad de los judíos. Most shepherds. La mayoría de ellos. But I learned something studying these days. Pero yo aprendí algo estudiando estos días. There was a circumference around the city of Jerusalem. Había una circunferencia alrededor de la ciudad de Jerusalén. Bethlehem fell within that area. Belén estaba dentro de esa área. This was a consecrated area. Esta era un área consagrada. And this was that way from the time they planned the temple. Y eso fue así desde el tiempo en que planearon hacer el templo. This was that way when King David's shepherds watched the flock. Eso fue así desde que el rey David miró los rebaños. In this area around Jerusalem, these were where the sheep were that were used in the sacrificial system. En esta área era donde tenían al rebaño que iba a servir para sacrificio.
So I learned this week that there's a strong likelihood that these were no simple shepherds. These were young men preparing for the priesthood. So esta semana entendí que estos no eran sencillamente pastores, estos eran unos pastores jóvenes Preparing for the priesthood. preparándose para ser sacerdotes. Sorry. So these shepherds had a special place just outside that tower. Entonces estos pastores tenían un lugar especial afuera de esa torre. Let me tell you what these shepherds did when a lamb was born. Déjenme contarles qué hacían estos pastores cuando un cordero nacía. This is to be able to use in the sacrificial system, as I said. Esto es para poder usarlos en el sacrificio vivo. As the sheep gave birth, they would catch the lamb before it hit the ground. Cuando la oveja estaba dando nacimiento, ellos agarraban el crío antes de que tocara el piso. They didn't want it to be blemished. No querían que estuviera manchado. It couldn't have any kind of broken bone. No podía tener ningún hueso roto. Couldn't risk the mama kicking it with her foot. No podían arriesgarse que la madre lo pateara con su pierna. This was protected by that shepherd. Eso era la función del pastor que tenía que protegerlo. He would grab that little sheep and wrap that sheep in swaddling cloth. Agarrarían esa cría y la envolverían en una tela suave. How amazing is this that we find the Lord Jesus wrapped in swaddling cloths in the manger. Qué impresionante es esto que encontramos que a nuestro Señor Jesús también lo envolvían en una tela suave. Not an accident. No es un accidente. They understood the message. Ellos entendieron el mensaje. So here they are in the field. So aquí estamos en el campo. Those shepherds are watching around and wondering what's going on. Esos pastores están mirando alrededor y preguntándose qué está pasando. And there's this sudden glorious announcement around them. Entonces repentinamente ven Anuncio. Gracias. Este anuncio enfrente de ellos. It's not his fault, it's mine. Let me tell you something about this. The angels appeared, and it was a fearful appearance, y'all. I mean, they weren't sweet and cuddly and kind-looking individuals. They brought the glory of God into that place. Déjenme contarles que esto no fue así de sencillo. Aparecieron los ángeles y ellos no eran una imagen sencillamente, una imagen sencilla. Ellos traían el resplandor de Dios. This was so sudden and so magnificent, the Bible says that the shepherds were sore afraid. You ever been so afraid that you hurt? Decía que esto fue tan repentino y tan magnífico que los pastores estaban con un dolor de miedo. Que si ustedes han sentido un dolor así, que tengan miedo en ese momento. And so those shepherds said, those angels said, excuse me, do not fear. Fear not. Entonces los ángeles le dijeron, no tengan miedo, no tengan miedo. I've got good news. Les tengo buenas noticias. There's a Savior born for you. Hay un Salvador para ustedes. He's in a manger. Él está en un pesebre. And then you'll find him wrapped in swaddling cloths, lying in that manger. Y ahí lo van a encontrar envuelto en una tela suave en ese pesebre. And then they burst out in song, in gleeful adoration. Y entonces ellos comenzaron a
adorar, muy felices. Let me ask you a question. Déjeme hacerles una pregunta. When you hear something good, do you keep it to yourself? Cuando usted escucha algo lindo, ¿se lo queda usted solo? Do you just go back to doing what you were doing before? ¿Sencillamente continúa haciendo lo que estaba haciendo antes? Or do you get excited about it? ¿O se siente feliz acerca de eso? The shepherds, they just went back to the fields and said, okay, that was cool. ¿Ustedes creen que los pastores sencillamente volvieron al campo y dijeron, ok, está bien? No, I don't think so. Man, they went out looking. This was a glad search too. Y no, pues no creo eso. Ellos sencillamente se fueron a buscarlo porque era una búsqueda muy feliz, era un buen anuncio. The text tells us they looked at one another and they said, let us go now. Y el texto nos dice que ellos se miraron el uno al otro y dijeron, vámonos ya a buscarlo. It was immediate, ladies and gentlemen. Esto fue en el mismo momento, señoras y señores. The text tells us they went with haste. El texto nos dice que ellos fueron Deprisa. deprisa. Sin hesitación. The text tells us it was diligent. El texto nos dice que ellos fueron diligentes. They went looking for this specific manger. Ellos se fueron a buscar a este específico pesebre. Was it at the tower of the flock? ¿Estaba en la torre del rebaño? Or was it downtown, as I shared with you the last time I preached, where they set up that inn in the city square? ¿O estaba en esta área en la que hablamos previamente, donde estaba alrededor de la ciudad? It doesn't matter. It only matters the shepherds would know that it's a specific manger. No importa, sencillamente lo que importa es que ellos sabían que era un pesebre específico. It only matters to know the shepherds went and they searched diligently for this baby. Lo único que importa es que ellos fueron y buscaron diligentemente por este pesebre. I want to ask you a question. Quiero hacerles una pregunta. How many times have you been diligent in your search for the truth about Jesus in Scripture? ¿Cuántas veces han sido ustedes diligentes para buscar la verdad, buscando a Dios en las Escrituras? How often do you search the Word of God? ¿Qué tan seguido buscan dentro de la palabra de Dios? Or do you ignore the Word of God except on Sunday morning maybe? ¿O usted está ignorando la palabra de Dios solo excepto los domingos? How many times have you been diligent to obey quickly what God has shown you? ¿Cuántas veces usted ha obedecido gustoso cuando Dios le está hablando? They went searching and it was just as the angel said. Ellos se fueron a buscarlo, los pastores fueron a buscarlo, así como los ángeles les dijeron. Oh, I'm telling you, the prophecy unfolded wonderfully. Que les estoy diciendo, esta profecía se vio a la luz muy perfectamente. Now, two things happened, and I'm bringing it to a close with this right now. Two things happened when the shepherds found the Lord Jesus in the manger. Dos cosas pasaron, y con esto vamos a terminar, a cerrar, cuando los pastores encontraron al Señor en el pesebre. After they found the Lord Jesus wrapped in swaddling cloths, the Bible teaches they went out telling everybody about it. Después de que los pastores encontraron al Señor Jesús envuelto en esas telas suaves, ellos fueron a contarle a todo el mundo que lo habían visto. Boy, I wish we were so excited to tell others about the Lord Jesus Christ. Yo quisiera que ustedes también tuvieran esa misma felicidad y ese mismo entusiasmo para hablarles a todo el mundo acerca del Señor Jesús. They could not contain themselves. Ellos no se podían contener para contar They had to tell others what they found. Ellos le tenían que contar a todo el resto lo que habían encontrado. But not only this, they went out glorifying God. Pero no solo esto, ellos fueron y glorificaron al Señor.
They returned praising God. Ellos retornaron alabando al Señor. Let me tell you what happens when you meet the Lord. Déjeme contarles qué pasa cuando usted encuentra al Señor. You will not leave the same as when you came in. Usted no va a salir lo mismo de como usted entró. And if when you leave changed by the Spirit of God, you will leave glorifying and praising God. Y si usted se va con el Espíritu de Dios, usted se va a ir glorificando y alabando al Señor. I think that many times we fail to understand that one of the fruits of the Spirit is that joy that causes us to praise God. Y creo que fallamos en entender que uno de los frutos del Espíritu es esa alegría para alabar al Señor. When you meet the Lord, you're just not left the same. Cuando usted conoce al Señor, uno sencillamente no sale de la misma manera. Amén. Jesus didn't die just to be a little figurine in our nativity scenes. Jesús no murió solo para ser una figurita en nuestro nacimiento. Jesus came to redeem us from our sin. Jesús vino a redimirnos de nuestros pecados. The manger means nothing without the cross. El pesebre no significa nada sin la cruz. But you have to come to the cross. Pero usted tiene que acercarse a la cruz. You have to recognize that Jesus died for your sin. Usted tiene que reconocer que Jesús murió por sus pecados. You must recognize that you need salvation. Usted tiene que reconocer que usted necesita ser salvo. You must come to the conclusion that Jesus is the way and the only way to be saved. Usted tiene que llegar a la conclusión que Jesús es la única manera de llegar a Dios. You must repent and believe. Usted tiene que arrepentirse And believe. y creer. You must do this, Usted tiene que hacer esto, or you will not have salvation. o usted no tendrá salvación. It's an act of your will. Es un acto de voluntad propia. It's an act of faith. Es un acto de fe. And I'm asking, have you done that? Y les estoy preguntando, ¿han hecho esto? I'm asking if you come to that place. Les estoy preguntando si han llegado a ese lugar. It's the only place to find salvation. Es el único lugar para encontrar la salvación. Let me pray for you. Déjeme orar. Father, I thank you for this moment. Señor, te agradezco por este momento. I thank you for the privilege of serving you, Te agradezco por el privilegio de servirte, to have this role that's described by the shepherds, de tener este rol que es descrito por los pastores, to be the guardian of the flock. por ser el guardián de este rebaño. I pray, Heavenly Father, this morning, Estoy orando a ti, Señor. I pray that the Word of God would reach our hearts. Estoy orando que la palabra del Señor va a alcanzar corazones And that nobody would leave the same. y que nadie va a salir de acá lo mismo. Now, if you're here this morning Y si tú estás aquí en esta mañana and you need Christ Jesus in your y life, tú necesitas al Señor Jesús en tu vida, then this is the time to tell Him, y este es el momento para decirle: Father, I've sinned. Señor, he pecado. I need Jesus to forgive me. Necesito que Jesús me perdone. I need Him to change my life. Necesito que Él cambie mi vida. I repent of my sin. Me voy a arrepentir de mis pecados And I put my faith in Jesus, y pongo mi fe en Jesús, who died for me, quien murió por mí, who was buried, quien fue sepultado and who was raised from the dead. y quien fue levantado de los muertos. And right now, Y en este momento I confess Him yo le confieso a Él as Lord and Savior. como mi Señor y Salvador.
Save me and change me in Jesus' name. Sálvame y cámbiame en el nombre del Señor Jesucristo. And if you prayed that prayer in a moment with our counselors to be across the hall over here, I want you to go to where they are and I want you to tell them, today I prayed to receive Christ Jesus. Y si usted se siente así después del culto, usted pues se puede acercar a los consejeros de la iglesia que van a estar afuera y ellos le podrán ayudar. If you need a fresh encounter with the Lord, si necesita un renuevo encuentro con el Señor, this is the moment. Este es el momento. Go pray with one of the counselors. Vaya y ore con alguno de los consejeros. But we're going to stand to our feet. Vamos a ponernos de pie. And we're going to pray. Y vamos a and sing.